Hola, estimados alumnos de AEM. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren con mucha salud, tomando las precauciones necesarias para conllevar esta pandemia. Y pues quiero que sepan que el equipo de AEM sigue muy al pendiente del programa, seguimos al pendiente de ustedes, los extrañamos. Y pues el día de hoy vamos a cubrir los temas de la semana 10 por medio de la plataforma digital. Entonces, mi nombre es Sergio Chávez y el día de hoy vamos a ver los temas de la óptica y de las ondas. Recordando un poquito dónde nos encontrábamos antes de todo este tema de las clases en línea, nosotros estábamos estudiando todo el campo de la física. Entonces, el día de hoy vamos a centrar esa atención a una de las ramas de la física que es muy bonita, llamada la óptica. Entonces, definiendo la óptica para estudiarla, vamos a definirla como la rama de la física que se va a ocupar de la propagación y del comportamiento de la luz. Es muy importante identificar que al menos la mitad de la presentación vamos a estar hablando de la luz, ya que vamos a definir qué es, cómo es que se llega a comportar en distintos medios y de misma forma algunas características que tiene. Entonces, dentro de estas características tan importantes que pueden llegar a tener la luz, tenemos que saber que es un aspecto de radiación electromagnética y que eso hace que incluya energía radiante, ¿ok? Entonces, para nosotros poder estudiar la luz, vamos a tener que dividir en dos ramas, la óptica geométrica y la óptica física. Ahora, tratando de ir más a detalle en la cuestión de la luz, como mencionamos anteriormente, va a ser una onda electromagnética que se va a propagar en el vacío y va a ir a una velocidad de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, es una velocidad muy alta, por lo que puede recorrer grandes distancias en un periodo muy corto de tiempo. Y lo más importante es que transporta energía. Ahora, estudiando un poquito lo de la luz, vamos a ver el tema de la refracción de la luz. ¿Qué es lo importante de la refracción de la luz? Es que vamos a ver la desviación que llegan a tener los rayos luminosos cuando llegan a la superficie de separación de dos sustancias o medios de diferente densidad. ¿A qué se refiere esta definición? La refracción de la luz va a ver cómo se comportan los rayos solares, como pueden ser los rayos solares, los de un foco, cualquier tipo de luz, cómo se comportan cuando entran a distintos medios de distinta densidad. Como podemos ver en la imagen de aquí abajo a la izquierda, la refracción lo que va a hacer es cómo cambia el ángulo de la luz. Podemos ver que la luz va entrando con cierto ángulo. En el momento en el que entra este medio de distinta densidad, a la en que se puede encontrar inicialmente, como podría ser el aire o el vacío, cambia su dirección, cambia su ángulo, y cuando sale de este medio ya tiene una nueva dirección. Entonces, eso es lo importante de la refracción de la luz y su estudio se centra en la capacidad de poder hacer microscopios, lentes de contacto, poder desviar esta luz para utilizarla como herramienta para el ser humano. Ahora, nosotros dentro del estudio de la refracción de la luz podemos conocer algo que se llama índice de refracción. El índice de refracción lo que nos va a decir es el cambio de dirección de la luz de un medio a otro. Y para nosotros poder obtener esto, vamos a necesitar de tres valores. El primero va a ser el índice de la refracción, el cual vamos a obtener de la velocidad de la luz en el vacío y de la velocidad de la luz en el medio. Con esto nosotros podemos conocer el cambio de dirección de la luz de un medio a otro. Ahora, estos son algunos datos muy importantes de la luz, ya que la luz blanca, al pasar por un prisma, se dispersan los colores del arco iris. Con esto, más adelante lo vamos a ver, Newton logra hacer una afirmación muy importante, que es que la luz blanca está compuesta por los diversos colores y que ésta se puede descomponer en los colores del arco iris cuando pasa por un prisma de vidrio, que lo representa muy bien la imagen de aquí abajo. De la misma forma, Newton define el modelo corpuscular de la luz, que lo que hace es afirmar que la luz se compone de corpúsculos, que son partículas pequeñísimas que viajan a grandes velocidades. Estas se van a mover en línea recta, proyectando sombras. El hecho de que se muevan en línea recta es lo que nos permite obtener tanto la refracción de la luz como otro fenómeno conocido como la reflexión de la luz. La reflexión de la luz, a diferencia de la refracción, es que sí va a haber un cambio de ángulo, pero se va a dar en la misma magnitud con la que entra. Es decir, el rayo inicial va a entrar con un ángulo I, pueden ser 90 grados, 60 grados,
80 grados con los que sean que entren, y cuando se logra hacer la reflexión va a salir con el mismo ángulo, pero en un sentido contrario. Eso es muy importante. Por ejemplo, la reflexión de la luz la podemos ver en los espejos, mientras que la refracción de la luz se puede dar en vidrios, en el agua, e incluso en estos espejos que deforman a la gente que se llega a ver en los circos. Entonces, eso es en cuanto al estudio de la luz. Pasando al estudio de las ondas, nosotros vamos a definir una onda como la perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo hacia el medio que rodea ese punto. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder estudiar las ondas, es muy importante conocer cómo se comportan. Las ondas van a haber ondas que tengan un comportamiento más alto, va a haber unas que tengan uno muy chiquito, unas que tengan un comportamiento muy largo y otras que tengan un comportamiento muy pequeño. Eso lo iremos estudiando a lo largo de la presentación. De mientras vamos a estudiar esta onda y las distintas características que puede llegar a tener. Entonces, esta onda de color verde que estoy marcando con el láser es la que vamos a estar estudiando. Entonces, la cresta van a ser los puntos más altos que tenga la onda y siempre se van a mantener esa altura, siempre van a tener la misma amplitud de la onda, van a tener esta altura. Mientras que los valles van a ser los puntos más bajos que pueda llegar a tener esta onda. Los nodos van a ser los puntos donde la onda cruza el eje principal, podríamos decir que este es el eje X, y los periodos van a ser la diferencia, van a ser lo que dura todo el ciclo de una onda. Aquí quiero ser un poco más específico porque podemos afirmar que en el momento en que la onda cruza este nodo y este otro nodo, completó un ciclo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que empieza a subir la onda y empieza a bajar y aquí ya tendríamos otro ciclo de otro periodo de la onda, perdón. Entonces, eso es muy importante. Y la longitud de la onda pues van a ser la distancia que hay entre cresta y cresta. Entonces, una vez visualizado más cómo se ve en una onda, vamos a ver los distintos de ondas que hay. Entre ellas están las transversales, que nos van a decir que las partículas se mueven perpendicularmente, como el diagrama que tenemos aquí abajo, y las ondas longitudinales, que nos van a decir el movimiento de las partículas, de las partículas van a ser paralelas a la dirección de propagación de la onda. Podemos ver que no es una línea recta, ¿ok? Entonces, tratando de visualizar algunos ejemplos de ondas transversales y ondas longitudinales, vamos a tener que las ondas transversales van a ser las que forman una cuerda que está sujeta de uno de sus extremos o a un punto fijo y el otro se agita perpendicularmente de arriba hacia abajo. Podríamos imaginarnos que esta es una pared, aquí tenemos un clavo y esta es una cuerda que se está agitando hacia arriba y hacia abajo. Podemos ver que se forma la misma imagen de la onda que estudiamos anteriormente. ¿Ok? También la luz que reciben nuestros ojos son un tipo de onda que solamente se encuentran dentro de un espacio del espectro electromagnético, mientras que otro tipo de onda transversal van a ser las que se forman cuando dejamos caer una piedra con una tina de agua. Podemos visualizar que esta es la piedra y este es el agua ya que la piedra cayó. Se forman un tipo de ondas, ¿ok? Las ondas longitudinales van a ser las que se forman cuando se estira y se comprime un resorte. ¿Ya vieron cómo cambia la forma? Otra forma también sería el sonido. Ahora, regresando un poco al análisis de cómo podríamos llegar a visualizar las ondas, nosotros vamos a tener una longitud de onda lambda que va a ser la distancia entre las dos crestas de la onda. Como lo habíamos visto anteriormente, las crestas van a ser los puntos más altos que pueden llegar a tener las ondas. Y la longitud pues va a ser la distancia entre esos dos puntos. Mientras que la amplitud va a ser la altura máxima con la que se denomina de la onda, que es la que le va a dar la altura a la cresta. ¿Está bien? También esta amplitud la podemos ver en negativo para ver cuál es la distancia entre en un nodo y el valle. Ahora, viendo un poquito de fórmulas para nosotros poderlas aplicar y resolver los ejercicios que más adelante resolveremos, tenemos que definir
nuevamente que el periodo va a ser el tiempo que tarda una onda en completar un ciclo. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos tener ondas que tarden mucho en completar un ciclo, pero también podemos tener ondas que su ciclo no tarde mucho. Entonces eso se va a tardar el periodo. La frecuencia nos va a decir los ciclos por segundos de una onda. Aquí es muy importante. Por ejemplo, podríamos poner una línea recta, definir que estas líneas son los segundos. Uy, lo voy a volver a hacer. Aquí vamos a tener los segundos, es decir, vamos a tener el tiempo. Y si nosotros aquí fijamos el segundo 1, podemos tener ondas que tengan una frecuencia muy alta, es decir, que por segundo se completen muchos ciclos. Y de igual forma podemos tener ondas que tarden mucho en completar ciclos. ¿Ok? Entonces, esa es la información que nos va a decir la frecuencia. La velocidad de propagación nos va a decir la distancia que recorre la onda en un ciclo. Es decir, viendo aquí ahora distancia, podemos tener ondas que sean muy cortas, quedamos que aquí ya acabaron los ciclos de las ondas, o podemos tener ondas que sean muy largas, ¿ok? Y la longitud de onda, como habíamos visto anteriormente, pues va a ser la distancia entre ambos, entre las crestas o entre los valles, ¿ok? Entonces, algunas de las fórmulas que nosotros vamos a ver para poder resolver este tipo de problemas de la de las ondas, vamos a tener que la velocidad de propagación la podemos definir igual a la longitud de onda entre el tiempo, esa va a ser nuestra fórmula número 1. Nuestra fórmula número 2 va a decir que la velocidad de propagación va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia, esa va a ser nuestra fórmula número 2. Y por último vamos a tener nuestra tercera fórmula que nos va a decir que el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, los medios de las ondas se pueden transmitir en medios sólidos. Imaginen ustedes una bocina que tienen dentro de un cuarto con las puertas y las ventanas cerradas. Las ondas de sonido sí logran atravesar ese medio sólido. ¿Está bien? También vamos a tener las líquidas, como podríamos verlo de dejar caer una roca dentro del agua, y las ondas que se transmiten en el gas. Imaginen los rayos del sol en un atardecer, cómo se iluminan estas nubes, porque sí llegan a pasar los rayos solares a través de este medio gaseoso. Entonces, por último, de teoría, la cuestión de las ondas nosotros la podemos ver unidimensional, es decir, en un plano, las podemos ver bidimensionales, como se ve en la gráfica de aquí, en un plano de tercera dimensión, o como podría ser al dejar caer una piedra en el agua, y tridimensional, que es cuando vemos cómo se mueven los objetos dentro del espacio. Esos son conceptos un poquito más complicados, pero nada más lo importante es saber que las ondas se pueden visualizar en distintos espacios, en el espacio unidimensional, en el bidimensional y en el tridimensional. Entonces, ahora pasaremos a la cuestión de... Ok, entonces estamos por comenzar el apartado de preguntas correspondiendo a los temas de ondas y de óptica de la semana 10. La dinámica que yo manejaré para este apartado es que yo voy a leerles la pregunta, les voy a dar unos hints o claves de por dónde podría ir la respuesta y después les voy a dar una indicación de pausar el video. Esto es para que ustedes en casa puedan intentar resolver los ejercicios y de ser así, comparar de que si ustedes dieron el resultado fue por el razonamiento adecuado y en caso de que la tuvieran mal ustedes puedan entender cómo se tienen que resolver este tipo de ejercicios. Entonces, comenzaré con la pregunta 1. La pregunta 1 nos dice, ¿cuál es el índice de refracción de la luz en el agua? Y aparte nos están diciendo que la velocidad de la luz en el agua es de 225.000 kilómetros sobre segundo. Ahora, ¿qué es lo importante en esta pregunta? Uno, que nos están pidiendo el índice de refracción, ahí está la clave, y aparte nos están dando la velocidad de la luz en el agua, es decir, nos están dando la velocidad de la luz en un medio en particular. Entonces, pausen el video y continuaré con la solución del ejercicio. Como nosotros recordaremos, nuestro
índice de refracción nos dice que n, sea el índice de refracción, va a ser igual a c, que es la velocidad de la luz en el vacío, entre b, que es la velocidad de la luz en el medio. Entonces, si nosotros recordamos, la velocidad de luz en el vacío es una constante, es decir, como vimos en la presentación, tiene una velocidad aproximada de 300.000 kilómetros sobre segundo. Y sabemos que la velocidad de luz en el medio tiene una velocidad de 225.000 kilómetros sobre segundo. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que hacer es meter nuestros datos a la calculadora. Ahí está. Y nosotros obtenemos que nuestro índice de refracción de luz en el agua es de 1.3333. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que efectivamente tenemos el índice de refracción bien? Pues también lo podemos ver vía unidades. Si nosotros tomamos las unidades, es decir, los kilómetros sobre segundos de la constante de la velocidad de la luz en el vacío, y lo dividimos entre la velocidad de la luz en el agua, nosotros al hacer las operaciones por ley del sándwich, vamos a ver que vamos a tener kilómetros por segundo entre kilómetros por segundo. Podemos ver que se cancelan los segundos con los segundos y los kilómetros con los kilómetros y no nos van a quedar unidades, es decir, nos va a quedar uno. Tiene sentido porque al fin y al cabo esto es un índice. Un índice no suele tener unidades. Entonces, nosotros notaríamos que la respuesta es el inciso C. Ahora, pasemos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, la rama de la física que se ocupa de la propagación y comportamiento de la luz es... Pausa en el video. Y por lo que habíamos visto en la presentación, esto es una pregunta más teórica. Nosotros sabemos que la respuesta es la óptica, que es uno de los temas de los que trató la presentación de esta semana. Vayamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 nos está preguntando si en las ondas transversales las partículas del medio forman un ángulo de 90 grados. Cuando las partículas del medio forman una paralela con la dirección de onda se denomina, y una onda puede dispersarse en la forma tridimensional, bidimensional y unidimensional. Esto es pura teoría. Pausa en el video. Y la solución es la A. ¿Por qué la A? Nosotros vimos en la presentación que las ondas transversales tienen la particularidad que sus partículas forman un ángulo de 90 grados, lo cual es verdadero. Cuando las partículas del medio forman una paralela con la dirección de la onda, vimos que existen dos tipos de onda, que son las transversales y las longitudinales, y justamente las longitudinales son las que cumplen con esta definición, y de igual manera vimos que se pueden representar las ondas de manera tridimensional, bidimensional y unidimensional. Entonces, por eso es la respuesta A. Pasando a la pregunta número 4, nos preguntan que una onda de longitud de 100 Hz de frecuencia tiene una longitud de onda de 11 metros. Calcular la velocidad con que se propaga. Entonces nos están pidiendo la velocidad con la que esta onda se está propagando. Tenemos la frecuencia y tenemos la longitud. Entonces pausen el video. Y la solución es la siguiente. Nosotros recordamos que de las tres fórmulas que vimos una en particular que nos decía,
este... se me fue el hilo. Que nos decía que la velocidad de propagación, que es lo que nos están preguntando, es igual a la longitud de la onda, que es algo que nos están dando, y que está multiplicada por la frecuencia. La frecuencia también es un dato que nos están entregando. Entonces, nosotros lo único que tendríamos que hacer es sustituir los valores. La longitud de onda nos están diciendo que es de 11 metros por la frecuencia, que son 10 Hz. Digo, 100 Hz. Esto nos entregaría un total de 110.000 metros sobre segundo, que sería la respuesta del inciso D. ¿Por qué metros sobre segundos, Sergio? Porque si recordamos los temas anteriores de física, la velocidad es algo que mide distancia entre tiempo. Entonces nosotros podemos afirmar que van a ser metros porque la longitud de la onda nos la están dando en metros y los segundos, que es la unidad de los hertz. Ahora, resolviendo la última pregunta correspondiente a la semana 10, vamos a ver que tenemos la siguiente información. La cresta de una onda producida en la superficie libre de un líquido avanza a 0.4 metros sobre segundo. El metro sobre segundo nos está dando una velocidad y la longitud de la onda nos están dando la longitud de la onda, cabe la redundancia. Entonces nos están pidiendo la frecuencia. Voy a pausar en el video ahora y la respuesta es la siguiente. De las fórmulas que nosotros utilizamos anteriormente, la 1, 2 y 3, también tenemos que la frecuencia es igual a la a la velocidad de propagación entre la longitud de la onda. Entonces, si nosotros metemos esos valores, es decir, los sustituimos en la fórmula, vamos a obtener 0.4 entre 6 por 10 a la menos 3. ¿Qué nos quiere decir el 6 por 10 a la menos 3? Nos quiere decir que nosotros vamos a tener 0.006. Bueno, ahora veremos las preguntas de la tarea 3, es decir, de la clase anterior. Vamos a ver dos en particular, que es donde más problema hubo, que fue el ejercicio 3, que nos decía que una grúa eleva un bloque de 50 kilogramos a una altura de 8 metros en 4 segundos. Nos estaban preguntando el trabajo. Entonces, si nosotros recordamos nuestra fórmula, tenemos que el trabajo es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, si nosotros sustituimos todos los valores, vamos a tener nuestra masa, que son 50 kilogramos, vamos a tener la gravedad, que es una constante, y vamos a tener la altura, y nos va a entregar el trabajo en sus respectivas unidades, que son los joules. Y la segunda pregunta de la tarea 3, que era la 7, tenemos que si una pelota se encuentra en el borde de un edificio y a punto de caer, podemos asegurar que su energía potencial es igual a la energía mecánica. Esto es por una definición que nos dice que la energía mecánica es igual a la energía potencial más energía cinética. De aquí sabemos que la energía mecánica es igual a la energía potencial más la más por la gravedad, y sabemos que la velocidad es igual a cero ya que no ha empezado a caer. Entonces la energía potencial va a ser igual a la energía cinética. Esto sería todo por la clase de la semana 10. Espero haya sido de gran utilidad con ustedes. El departamento de AM está al pendiente de este programa. Y pues cuídense mucho, chavos. Dediquen este tiempo para poder estudiar y prepararse para entrar a la preparatoria. Y pues eso, les deseo mis mejores deseos y pues, mucho éxito. Entonces, si nosotros metemos estos datos a la calculadora, terminaremos obteniendo que el resultado de esa operación es 0.666 por 10 a la 3 Hz. ¿Por qué Hz? Porque son las unidades con las cuales nosotros medimos frecuencia. ¿Qué sería nuestro inciso?